Del rescate a los robos, crece la indignación y la desconfianza. Denuncias sacuden a la seguridad y la ayuda en Venezuela. El costo político ya comenzó. El nuevo rostro del gobierno encargado. Una nación en emergencia. Hospitales de campaña, alerta sanitaria y un plan contra el desabastecimiento. Les contamos. En medio de los desafíos que enfrenta nuestro país, renovamos la esperanza de que la verdad, la solidaridad y la fe sigan siendo la fuerza que nos impulse a salir adelante. Gracias por permitirnos acompañarlos una mañana más en la emisión de Noticias Impacto Venezuela de este miércoles 1 de julio de 2026. Séptimo día de una dolorosa catástrofe que enluta a toda una nación. Soy Mildred Manrique. Comenzamos. La prioridad en Venezuela sin duda sigue siendo rescatar sobrevivientes, atender a los heridos y brindar asistencia a miles de damnificados. Sin embargo, mientras avanzan las labores de emergencia, también aumentan las denuncias por robos en viviendas y comercios que quedaron vulnerables tras los 2 terremotos del pasado 24 de junio. Juan Gutiérrez Gamba con los detalles. Después del terremoto, la prioridad ha sido rescatar sobrevivientes y atender a miles de damnificados. Pero mientras avanzan las labores de emergencia, otra preocupación comienza a crecer en las zonas afectadas: los robos a viviendas y comercios que sobrevivieron al desastre. Imágenes y testimonios difundidos desde La Guaira muestran comercios asaltados y viviendas presuntamente desvalijadas tras el sismo. Vecinos aseguran que la falta de vigilancia durante las primeras horas favoreció la acción de grupos dedicados al robo, a la par que las autoridades concentraban sus esfuerzos en las operaciones de rescate. Estamos en una tragedia donde no solamente hay que preservar la vida de los rescatistas y las personas que están buscando a sus familiares, sino también los bienes de estas personas. Entonces, la labor de la policía, de la Guardia Nacional, es custodiar que no haya personas extrañas accedan a esos edificios o a esas viviendas para sustraer los bienes, los muebles que se encuentren allí. Al mismo tiempo, en redes sociales circularon denuncias que señalan a presuntos integrantes de organismos de seguridad por supuestos robos en inmuebles afectados. Hasta el momento, estas acusaciones no han sido confirmadas mediante investigaciones oficiales ni se han anunciado resultados sobre posibles responsabilidades, pero las imágenes y videos publicados son pruebas difíciles de negar. Esos funcionarios, por supuesto, que están cometiendo un delito sumamente grave. Eso es un delito de hurto calificado, aprovecharse de la calamidad ajena, de un desastre natural, para apropiarse de esos bienes. Es un delito de hurto que debería ser denunciado. Y ante lo que deben hacer los ciudadanos cuando la prensa está vedada, bueno, ellos deberían de acudir al Ministerio Público a denunciar ese hurto. El hecho más reciente fue este 30 de junio, donde vecinos del edificio Vallarta, en Playa Grande, Estado La Guaira, se enfrentaron a un funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas que presuntamente pretendía llevarse un dinero. Pocas horas después, el organismo estatal publicó un comunicado reportando la detención de los implicados, pero hasta el momento sin información clara de los delitos que se les imputarán. Suéltalo que lo vamos a romper. Agarra su distancia. Suéltalo. En medio de un desastre, salvar vidas es la prioridad, pero proteger los hogares, garantizar la seguridad y esclarecer cualquier denuncia también forman parte de la respuesta que espera la ciudadanía. Los damnificados ya lo han perdido todo. Es deber del Estado no permitir que también pierdan la dignidad ante la corrupción. Se requiere investigación, justicia y transparencia absoluta en cada espacio militarizado. Momento de interactuar con la pregunta del día de Impacto Venezuela, disponible en todas nuestras plataformas digitales. Ser su voz es lo más importante para nosotros. Después de los 2 terremotos, la prioridad es salvar vidas en nuestro país. Pero, ¿quién garantiza la seguridad de las pertenencias de quienes quedaron sin hogar? ¿Por qué tienen que actuar de esta manera?
Argumenta tu respuesta, los comentarios están a tu disposición, te leemos en la emisión estelar. Cuando una tragedia golpea, la solidaridad suele abrirse camino, pero en Venezuela esa solidaridad también convive con el temor y la desconfianza. Mientras crece la ayuda para los damnificados, muchos venezolanos prefieren distribuirla personalmente antes que entregarla a los canales oficiales habilitados durante esta emergencia. El reporte con Juliana Palmar. La pérdida de confianza en las autoridades se refleja en la forma en que los venezolanos han decidido ayudar. En lugar de utilizar los canales oficiales, cientos de ciudadanos organizan caravanas y viajes para llevar alimentos, agua, medicinas y otros insumos directamente a las zonas afectadas. Quienes participan en estas iniciativas aseguran que prefieren entregar personalmente las donaciones ante la preocupación de que la ayuda no llegue a los damnificados, tal como denunciaron los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela tras la incautación de 7 camiones con donaciones. Las personas con mucho esfuerzo de la solidaridad de los venezolanos. Esto es algo gravísimo y todos tenemos que hacernos eco de esta situación. Aquí se está trabajando de una manera seria y disciplinada para ayudar a los más necesitados por esta catástrofe nacional. No puede ser que entre los mismos venezolanos, que de algunos cuerpos de seguridad se preste para desviar las ayudas que quieren llegar a la Universidad Central de Venezuela. Esto es gravísimo y no puede seguir pasando. Desde Estados Unidos, la congresista María Elvira Salazar exhortó al gobierno de Delcy Rodríguez a permitir el ingreso de la ayuda humanitaria para quienes más lo necesitan. Pero ¿cómo es posible? Ahí te demuestra qué es lo que piensan, qué es lo que sienten, quiénes son esa gente. Delcy y Diosdado. Por lo tanto, el gran mensaje aquí es al gobierno de Delcy, es que no puede detener toda esta ayuda internacional que está llegando, sobre todo a los Estados Unidos. Yo estoy en camino a Washington y con Mario Díaz Valar y Carlos Jiménez, que los tres somos representantes congresionales del sur de la Florida, le vamos a enviar un mensaje a la Casa Blanca de que estamos con ellos y que los vamos a ayudar a detectar dónde es que están las violaciones. La desconfianza también llega a las altas esferas del poder. El senador Rick Scott se pronunció luego de recibir información desde el Comando Sur sobre las labores de rescate en Venezuela. Es crucial que toda la ayuda humanitaria y los recursos permanezcan bajo la supervisión de Estados Unidos. Ni un solo centavo debe ir a Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello o cualquier parte de su brutal y corrupto régimen. El régimen de Maduro, ahora liderado por Delcy, no puede ser confiado con ni un solo dólar destinado al pueblo venezolano. La percepción de falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos ha alimentado esa desconfianza. Durante años, denuncias de corrupción y cuestionamientos sobre el manejo de recursos públicos han generado escepticismo entre muchos venezolanos, que temen que las donaciones no lleguen a los damnificados. Que el gobierno, cada día ha aumentado como las medidas represivas, la opacidad de la información, pero esto pasó desde el primer día. Es un gobierno, son quienes están en el poder, donde no hay, una rendición de cuentas claras, donde sus acciones constantemente están hechas es para reprimir y no para garantizar derechos. Entonces, desde el inicio la sociedad civil no tiene, y la ciudadanía en general, no tiene confianza en esas instituciones y las acciones de esas instituciones. Yo creo, y eso ya es algo, una percepción muy personal, yo creo que eso fue lo que movilizó a la gente desde un primer momento a actuar por cuenta propia y no esperar ningún tipo de instrucción, y también ha llevado a la gente en este momento a no acatar ninguna de las medidas que quieren imponer. Especialistas coinciden en que la confianza es un elemento esencial durante una emergencia. Cuando los ciudadanos pierden credibilidad en las instituciones, la ayuda tiende a canalizarse por vías alternas, dificultando la coordinación de una respuesta humanitaria unificada. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. La devastación también tiene un impacto político. Mientras Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello intentan mostrar control de la emergencia y de la información, la realidad que documentan ciudadanos, periodistas y organizaciones humanitarias hace cada vez más difícil sostener un relato único sobre lo que ocurre. María José Prado nos amplía. Esa es la campaña que viene ahora. Pasaron de la atención de los rescatistas, de la Fuerza Armada, de que no dejamos entrar a nadie, ya eso se han caído todas esas matrices, ahora ven con esta, porque tienen aparatos comunicacionales para hacerle daño al pueblo.
Mientras ellos hacen daño, nosotros procuramos atender al pueblo. La tragedia también tiene un impacto político. Mientras Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello intentan mostrar control de la emergencia y de la información, la realidad que documentan ciudadanos, periodistas y organizaciones humanitarias hace cada vez más difícil sostener un relato único sobre lo que ocurre. Bueno, esta tragedia ha puesto de bulto, ha puesto en primera línea de evidencia la incapacidad de Delcy Rodríguez, la incapacidad del chavismo de mantener un mínimo de eficiencia en el cumplimiento de los deberes del gobierno. Es decir, cuando vemos que en una tragedia de esta magnitud, por días, no aparece ni siquiera la fuerza militar supervisando, cuando vemos que no hay ni siquiera labores de rescate, que prácticamente el 90% del rescate depende de la cooperación extranjera, cuando vemos que ni siquiera hay unas líneas claras sobre cómo organizar la cooperación extranjera para las labores de rescate, vemos que hay un gobierno que ha hecho de la ineficiencia su lema cotidiano. La administración de la crisis coincide además con un momento en el que distintos sectores denuncian un incremento del control institucional y de las restricciones sobre el espacio público y la información. Sin embargo, una emergencia humanitaria suele poner a prueba la capacidad real del Estado más allá del discurso político, la rapidez en la respuesta, la coordinación con otros actores y la transparencia en el manejo de los recursos terminan siendo elementos que la ciudadanía evalúa directamente. En ese escenario, los intentos por concentrar el control político pueden chocar con una realidad imposible de ocultar cuando miles de personas viven las consecuencias de la tragedia. Esta tragedia pone a prueba a quienes intentan ejercer el poder y lo han ejercido por la fuerza bruta. Un régimen puede intentar utilizar el control de la información o de la ayuda para sostener su narrativa, pero la realidad termina imponiéndose. Lo urgente es que la asistencia humanitaria llegue de manera libre, transparente y sin condicionamientos. En momentos como este, lo que necesita Venezuela es solidaridad con las víctimas y no la utilización política del sufrimiento humano. Y hemos visto, lamentablemente, cómo hay policías, personal militar que se mete en los lugares en donde se cayeron edificios a robarse el dinero de La historia demuestra que las grandes tragedias naturales no solo ponen a prueba la infraestructura y la capacidad de respuesta de los gobiernos, también exponen fortalezas, debilidades y niveles de confianza ciudadana. En Venezuela, donde la información circula pese a las restricciones y la sociedad civil mantiene un papel activo en la documentación de lo que ocurre, el impacto político de esta emergencia podría extenderse mucho más allá de la fase de rescate y reconstrucción. La gestión de la crisis, más que el discurso, será uno de los principales factores que definan el costo político para quienes hoy ejercen el poder. 1.943 fallecidos y 10.571 heridos. Ese es el balance oficial que presentó este martes el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, tras los 2 terremotos registrados el pasado 24 de junio. Pero escuchemos lo que dijo en relación a cuántas personas habían ese día en La Guaira. Nosotros calculamos que aproximadamente 30.000 personas se encontraban en las zonas de Caraballeda y Catialamar para el momento de los 2 terremotos. Si sumamos las 6.461 personas que fueron rescatados por nuestros equipos, por las brigadas internacionales, por los voluntarios y por los familiares, si a eso lo sumamos los 13.400, 13.500 personas que pudieron salir por sus propios medios o ayudados por amigos y familiares, podemos estar en una cifra de 19.861 personas que salvaron la vida en La Guaira en esas horas terribles, aciagas de los 2 terremotos. En política, las crisis también pueden convertirse en oportunidades para reinventar liderazgos. Mientras la atención del país permanece centrada en la catástrofe, comienza a tomar fuerza un discurso que busca presentar a Delcy Rodríguez bajo una nueva identidad.
Quique Frías nos cuenta. Mientras Venezuela sigue marcada por los escombros de la tragedia, el régimen encargado de Delcy Rodríguez intenta mover otra pieza, su imagen internacional, la misma que fue canciller de Nicolás Maduro, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente y vicepresidenta, ahora comienza a ser presentada por algunos voceros como una figura pragmática, moderno e incluso cercana a la derecha estadounidense, un giro de etiqueta en medio de una emergencia nacional. Pero que se ha pasado al bando de la derecha cuando hace unos meses estaba criticando al gobierno de Donald Trump o estaba en el Foro de Sao Paulo, en Irán, con Petro, con Rusia y Cuba. Entonces, era surrealista para mí ver cómo ella había girado y tenía ese contorsionismo político, esa habilidad para... Delcy Rodríguez no es una recién llegada al poder ni una tecnócrata ajena al chavismo. Ha sido una pieza clave del socialismo venezolano internacionalmente y en negociaciones de alto nivel, las prácticas que han llevado al país justamente a la crisis que actualmente padece. A pesar de esto, la idea que se trata de instalar es que tras la detención de Nicolás Maduro, decidió dar un viraje ideológico para agradar al presidente norteamericano Donald Trump. Hay mucha gente que aplaude esa decisión de ella de cambiarse de bando, y ayer, por ejemplo, veíamos a Nayib Bukele legitimándola, al presidente Trump hablando muy bien de ella, al presidente Milei restableciendo relaciones exteriores, como en Washington dicen que es como un sapo que había que tragarse. Que son menos ideológicas, menos chocantes y de alguna forma u otra un poco más potables hacia afuera de Venezuela, no hacia adentro. Hacia adentro de Venezuela, Delcy Rodríguez y su grupo, la gente no es tonta, la gente sabe que ellos eran parte total y central del aparato que los llevó a la pobreza, pero hacia afuera sí ha estado tratando de generar esa nueva cara. Y ahí nos lleva a la segunda parte del pragmatismo, que es sacar a Venezuela de lo que sería de una caverna en la que estaba subsumida, un pragmatismo internacional especialmente tildado con el acuerdo con Washington. La derecha que algunos le atribuyen a Delcy Rodríguez no aparece en su historia, sino en la necesidad política de hacerla aceptable o potable. Menos revolución en el discurso, más pragmatismo para negociar, menos consignas de izquierda, más señales al capital y a la Casa Blanca. En medio del dolor nacional, el chavismo no solo busca reconstruir edificios, también intenta reconstruirle el rostro a una de sus figuras más poderosas. Reportó para ustedes Quique Frías. Impacto Venezuela. Las labores de rescate y ayuda en Venezuela continúan tras el doble terremoto que dejó a decenas de miles de personas desaparecidas y cerca de 2.000 fallecidos según el último balance oficial. Agencias de la Organización de las Naciones Unidas alertan sobre escasez de alimento y riesgo de enfermedades. Veamos. Las operaciones de rescate y ayuda continuaban el martes en Venezuela, tras el doble terremoto que dejó decenas de miles de desaparecidos. Bueno, ya llevo 38 personas ya, 12 con vida, 16 con vida, perdón, y 22 fallecidos. Pero ahí estamos, tratando de encontrar otra persona más con vida. Y bueno, aquí estamos. Se agotan las esperanzas de encontrar vida bajo los escombros pasados 5 días de la sacudida, y la atención humanitaria vira hacia ayudar a muchas personas que se quedaron sin hogar. Bueno, yo creo que tuve pérdida total porque ahí el edificio mío se abrió haciendo y yo no me sacaron de casualidad, pero más nunca he podido entrar. Ahí se quedó todo. La NASA estimó que más de 58.000 edificios resultaron probablemente dañados o destruidos por los terremotos que asolaron el norte de Venezuela, según una evaluación preliminar de datos satelitales. El gobierno estima que ahora unos 855 edificios sufrieron daños por los terremotos, 189 de estos en colapso total en La Guaira y Caracas. La ONU calcula por su parte casi 7 millones de damnificados y daños materiales por $6.700 millones, 6% del Producto Interno Bruto del país petrolero. En La Guaira, la zona más castigada por el doble sismo, la escasez de comida está extendida, los servicios básicos se han colapsado, advirtió el martes el alto comisionado de la ONU para los refugiados. Estamos durmiendo en el piso, yo he estado durmiendo en el piso porque no tengo colchoneta, aunque algunos ya le han dado, gracias a Dios, pero a mí no me ha tocado una colchoneta, pero estoy agradecida con lo que hemos recibido porque
muchos perdimos todo, de verdad que sí. La Organización Mundial de la Salud advirtió también de la presión extrema sobre los servicios de salud y el riesgo de enfermedades prevenibles mediante vacunación, como el sarampión, la difteria y la tosferina. Para acelerar el ingreso de equipos y suministros al país, los marines estadounidenses pusieron el lunes de nuevo en operación el puerto de La Guaira, uno de los más importantes del país, y los militares estadounidenses hicieron funcionar el aeropuerto. Un total de 27 países han movilizado cerca de 40 equipos de búsqueda y rescate. Son más de 2.000 efectivos y personal, junto con más de 160 perros. La ONU suministrará 10.000 bolsas mortuorias, aunque espera que el balance final sea inferior. ¿Sientes que te pierdes entre tantas noticias? En Impacto Venezuela resumimos algunas destacadas solo en 60 segundos, así que quédate conmigo. Crece la ayuda internacional. Instalan hospital de campaña en Maiquetía. La organización humanitaria Samaritans puso en funcionamiento un hospital de campaña para atender a los afectados por los terremotos en el estado La Guaira. El centro médico fue instalado en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía con el objetivo de reforzar la atención de pacientes y aliviar la presión sobre la red hospitalaria de Caracas y la región. El hospital cuenta con 2 quirófanos, 56 camas para hospitalización, una unidad de cuidados críticos, sala de emergencias y triaje, farmacia y laboratorio clínico. Tiene capacidad para atender a más de 100 pacientes por día, con posibilidad de ampliarla hasta 200 personas diarias y realizar entre 15 y 30 cirugías de emergencia al día, según la demanda. Además, opera de manera autónoma gracias a sus propios generadores eléctricos y sistemas de purificación de agua. Alimentos y medicinas activan plan de contingencia. La Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios ANSA y la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos Cavidea activaron un plan de contingencia para garantizar el abastecimiento de alimentos y productos esenciales tras los terremotos del 24 de junio. La estrategia, puesta en marcha desde ya, coordina a supermercados, industrias y proveedores para asegurar la reposición continua de inventarios, especialmente de alimentos perecederos. Aunque ANSA informó que no se registran daños estructurales en los supermercados afiliados, en La Guaira la actividad comercial se ha visto severamente afectada, con cerca del 50% de los establecimientos fuera de operación en zonas como Naiguatá, Macuto y Playa Grande. Para mantener el suministro, se habilitó un canal logístico prioritario por la autopista Caracas-La Guaira para el traslado de alimentos, medicinas y combustible. Gracias por acompañarnos. Seguiremos informando con responsabilidad y compromiso, siempre del lado de la verdad y de nuestros hermanos venezolanos. Síganos en todas nuestras redes sociales y suscríbanse al canal de YouTube para mantenerse al día. Que Dios nos conceda fortaleza y esperanza para salir adelante de esta lamentable tragedia. Hasta mañana.